todo, hoy hay de voz, voy regular, pero como tenemos la megafonía, no creo que tengamos problema y se me va a oír. Normalmente no haría falta la megafonía, porque sí que suelo tirar de volumen, no tengo problema, pero hoy voy un poquito más flojo de lo normal. Lo primero, agradecer la posibilidad de compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. Agradecer a estos desahucios esta iniciativa para hacer pública la campaña en Córdoba de exigencia de juicio y castigo a los responsables por la estafa hipotecaria y este planteo que se hace en contra de la impunidad financiera, y agradecer también la posibilidad de hacerlo aquí y como se comentaba antes, poder hacerlo en un espacio recuperado por la gente, para la gente, un espacio donde se está generando una nueva democracia, que es la democracia que necesitamos, la democracia que consiste en que la gente pueda resolver sus necesidades por medio de la participación, por medio de la lucha colectiva y por medio de la solidaridad. Espacios como este son imprescindibles para poder enfrentar la barbarie que estamos sufriendo en estos momentos a manos de la oligarquía financiera, ¿no? Yo creo que es importante que todos los colectivos sociales entendamos que de una u otra manera los espacios liberados son parte también de nosotros y de nosotras, y que su defensa es un elemento esencial de cara a poder... ¿Sí? A ver, así mejor. Y que su defensa es también la defensa del conjunto de los movimientos sociales y la defensa de la posibilidad de construir un mundo nuevo diferente, que es lo que se está haciendo al fin y al cabo cuando articulamos movilizaciones sociales, que es empezar a construir el mundo nuevo hoy. Y yo creo que eso es algo importante también que tenemos que empezar a reflexionar. Durante mucho tiempo los movimientos sociales o los movimientos transformadores hablaban del mundo que queríamos mañana, ¿no? Y nos dábamos un tiempo para ver cuándo podíamos supuestamente poder empezar a disfrutar de ese nuevo mundo, ¿no? Yo creo que de lo que se trata también en buena medida es empezar a construir ese nuevo mundo ahora. Empezar a construir ese nuevo mundo ahora, articulando esas redes de solidaridad que al fin y al cabo son capaces de confrontar lo primero contra lo primero que nos van a intentar quitar, que es la alegría de poder estar juntos y juntas e imponernos además ese individualismo y esa atomización social, que es la lacra más salvaje que puede imponernos el propio sistema. Yo creo que en las plataformas de afectados por la hipoteca y en las plataformas de estos desahucios eso lo hemos podido aprender desde el primer día, ¿no? Y desde el primer día nos dimos cuenta que las entidades financieras, para poder someternos al terror, lo primero que hacían era intentar hacernos sentir solos, intentar hacernos sentir que era tu problema individual, porque tú habías fracasado, porque tú no tenías trabajo, porque no habías sido capaz de tener ese proyecto vital. Cuando nos juntamos, cuando pudimos compartir esas experiencias juntos y juntas, nos dimos cuenta de que el problema era que esto era una gran estafa, que esto era un gran engaño, y que había habido algunas organizaciones financieras, unas cuantas, que se habían enriquecido y que habían hecho de la vivienda, que es un derecho elemental para poder configurar una vida digna, lo habían convertido en un sucio negocio que ahora se convertía en un drama, o se estaba convirtiendo en una lacra con centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, con desahucios y con deudas perpetuas. Y la verdad es que esa reflexión que partía de la necesidad inmediata de resistir, porque las plataformas de última nacieron de una necesidad, pero de una necesidad de traspasar el yo. Y cuando digo traspasar el yo, es salir de ese ensimismamiento en el que nos querían someter y empezar a plantearnos qué es lo que teníamos en común con el resto de gente que estaba pasando por la misma situación. Y lo primero que hacían las entidades, que hacían y que siguen haciendo las entidades financieras, es intentar hacer sentir culpable a la gente que firmó un préstamo hipotecario para poder tener un elemento esencial para su vida, como es una vivienda. Yo tengo una pequeña desviación, es que profesionalmente soy picapleitos, ¿no? Soy abogado. Entonces, claro, nosotros en la universidad nos han enseñado algunas cosas, pero luego hay otras cosas del derecho
que les ha olvidado enseñarnos, ¿no? Y que nos hemos tenido que dedicar a estudiarlas por gusto. Y pensaréis que pueden ser cosas así que, pues bueno, pues no sé, de poca importancia, pero resulta, fijaros que la vivienda, que es una cosa tan así, pues está dentro de lo que podría ser, decimos muchas veces, los derechos humanos. Normalmente cuando hemos enfrentado este proceso, cuando hemos enfrentado el problema con las hipotecas, siempre nos han dicho, no, es la ley. Yo no sé cuántas veces la gente cuando se ha enfrentado a esta situación le han dicho, no, lo pone en el contrato, tú lo has firmado, la ley es la ley y es que no hay otra, ¿no? Lo pone en la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo tal, el código civil, en el artículo tal, y claro, es una cosa. Luego, bueno, pero la vivienda está en la Constitución, ya, bueno, pero está en esa parte de la Constitución, que es una parte decorativa, que tiene la Constitución, pues una parte de la Constitución tiene algunas partes pues, muy decorativas, como es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, cosas, pues bueno, pues que están ahí para que quede bonito, ¿no? Para que parezca incluso pues una Constitución democrática. Bueno, pues como os decía, durante la carrera de Derecho, yo estoy haciendo una encuesta en todo el Estado para los estudiantes de Derecho, a ver si hay alguno que me sorprende y me dice que me he equivocado, pero resulta que estudiamos Derecho Mercantil, estudiamos Derecho Civil, estudiamos Derecho Penal, estudiamos Derecho Constitucional, estudiamos Derecho Natural, pero no de los derechos de la naturaleza. Lo del derecho natural es otra cosa. Estudiamos filosofía del derecho, estudiamos derecho eclesiástico, pero podéis creer que en toda la carrera, en todo el currículum, no hay una asignatura troncal que se llame derechos humanos. No hay una que digas, mira, durante un año vas a estudiar, vas a tener la oportunidad de estudiar las diferentes generaciones de derechos humanos, desde la primera generación de derechos, la segunda, la tercera, cómo hemos podido llegar cómo se llegó a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuáles son los derechos que comprenden, cuáles son los pactos internacionales que los desarrollan. No la hay. Pero cuando además en muchos casos nos hemos planteado en la propia plataforma, en los momentos en los que ha habido que entrar en conflicto, llegamos a la conclusión y les dijimos que esto no era un problema de derecho civil, que esto no es un problema de derecho mercantil, que cuando se está hablando de un elemento esencial para la vida, como es el derecho a la vivienda, estamos hablando de un derecho humano fundamental y que es un conflicto que se establece en el marco de los derechos humanos. Y en general nos han mirado raro, ¿no? O sea, si tenéis razón, pero es que no es legal, ¿no? Otra vez volvíamos al no es legal. A mí me repatea bastante, yo por la parte, por lo que comentaba antes, de lo profesional, inclusive, ¿no? Porque no es legal, y luego, aparte, el rollo, ¿no? De sois ilegales, ¿no? Eso es otra parte que quería comentar ahora, porque eso me pone especialmente enfermo. Entonces, resulta que incluso en alguna ocasión hemos tenido la ocurrencia de acudir a los juzgados y de hacer escritos y firmarlos los vecinos, ya no solamente los abogados, sino también los vecinos y las vecinas, que son sujetos en derechos, y dirigirse a su señoría, que es aquel que tiene la misión de administrar justicia en nombre del rey, y decirle a este señor o esta señora que un desalojo forzoso sin alternativa habitacional, es decir, sacar a alguien por medio de la violencia sin que tenga dónde ir en un país donde hay millones de viviendas vacías, pues que es una violación de derechos humanos y que creemos que no debía hacerlo, ¿no? Que nos parece que no debía hacerlo. Inclusive también hemos llegado a plantear, y lo hemos dicho públicamente, que condenar a las personas a una deuda perpetua, que es una condena a la exclusión social y una condena a la pobreza, es también una violación de derechos humanos y que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y frente a eso, los apologetas del poder han vuelto a decirnos que es que la ley es la ley. Y sí, la ley es la ley, estamos de acuerdo. Pero fijaros, hay una cosa que se llama jerarquía normativa.
que son así súper... Nosotros los picapleitos en general tenemos una cosa que es decir las cosas de forma un poco complicada, porque así nos podemos ganar la vida, porque claro, si todo el mundo entiende en qué consisten los derechos, pues los abogados no tienen de qué ganarse la vida, los jueces no tienen de qué ganarse la vida, los fiscales tampoco, y todo sería mucho más sencillo. Entonces, pues bueno, pues nuestra profesión, que es una profesión que en el futuro, esperemos, yo que me pille ya jubilado y eso, pues debe tender a desaparecer, porque no debe ser necesaria. Bueno, pues lo que intentamos hacerlo es todo más complicado. Por eso que decía de la jerarquía normativa es que hay unas leyes que son más importantes que otras. No todas las leyes son iguales. No es lo mismo la ley de enjuiciamiento civil o el Código Civil que la Constitución. No es lo mismo. Un segundito, que voy a quitar esto porque verás cómo va a sonar justo. En el peor de los momentos no he quitado. Hasta ahora sonando el cri, pero luego... Perdonad, que como suene la chicharrilla fuerte, pues la liamos. Y decía que la ley de enjuiciamiento civil y la ley y el Código Civil, pues supuestamente, jerárquicamente, pues están por debajo de la propia Constitución. Bueno, pues si había alguna duda, hubo en un verano, mientras estábamos todos diciendo lo llaman democracia y no lo es, y queremos cambiar las cosas y no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, pues se reunieron en lo oscurito y nos cambiaron la Constitución para que no quede ninguna duda, y dicen que lo primero es pagar las deudas del Estado contraídas con inversores internacionales después de nacionalizar la deuda privada, antes de pagar por los médicos, los servicios sociales, cualquier duda que pudiera quedar con respecto a la configuración social del Estado, ¿no? A la garantía de los derechos de las personas. Entonces ya, además, por si acaso hay alguna duda, hay una cosa que se llama Tribunal Constitucional, que es el tribunal más vergonzoso que tenemos nosotros en nuestro país, y que es el que se encarga de decir qué es lo que es constitucional y qué es lo que no es constitucional. Hasta tal punto llegó la cosa que, bueno, pues ya ha habido varias ocasiones en las que internacionalmente pues le han puesto la cara colorada. En concreto, una de ellas con respecto a las ejecuciones hipotecarias. Y a lo que iba de la jerarquía normativa, hay algo por encima de la ley de enjuiciamiento civil, del Código Civil, pero hay algo también que está por encima de la Constitución. Claro, eso no nos lo han contado en ninguna parte, obviamente. Siempre nos van a decir que la ley es lo que pone en el boletín oficial del Estado y patatín y patatán. Pero es que resulta que nuestro Estado, como somos tan estupendos, pues nos hemos firmado y nos hemos ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos han puesto delante. Todos. Creíamos que era para darle lecciones a los demás, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú firmas y ratificas un tratado internacional, entra a formar parte de tu ordenamiento interno. ¿Eso qué significa? Que es ley, que es derecho positivo y que los jueces tienen la obligación de aplicarlo. Y tienen la obligación de aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una declaración universal que no diferencia entre los derechos civiles, los derechos políticos o los derechos sociales o los derechos económicos o los derechos culturales, sino que van en una sola declaración universal. Pero además de eso, nosotros hemos denunciado en múltiples ocasiones que los procedimientos de ejecución hipotecaria eran procedimientos donde a la gente no le dejaban defenderse, donde los jueces no vigilaban en torno al contenido del contrato y donde al mismo tiempo, como decía antes, se ejecutaban desalojos forzosos sin alternativa habitacional y se ejecutaban y se imponían deudas perpetuas. Bueno, pues eso resulta que son violaciones de derechos humanos. Pero además, si son violaciones de derechos humanos y se hacen en aplicación de una norma y se hacen centenares de miles de veces, son una violación sistemática de derechos humanos. Pero fijaros, normalmente puede ser que a veces, cuando ya nos encontramos con alguien que es así especialmente progre, pues en la universidad o en los institutos y tal, ¿no? Pues te
dan hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta te la dan, a veces la dan, de verdad, yo he visto algunos que la dan. Pero normalmente te dicen, bueno, pero empieza a leerte la parte de los derechos. Pero resulta que hay una parte muy importante que hay que leerse, porque para que esos derechos existan, esos derechos no se han regalado, no han sido un regalo, sino que han sido el fruto de la lucha de los pueblos del mundo que relacionan esa declaración de derechos al reconocimiento de la dignidad humana, hasta tal punto que el propio preámbulo de esa Declaración Universal de Derechos Humanos nos viene a decir una cosa muy importante. Nos viene a decir que nos dotamos de esta declaración para que los seres humanos no nos veamos compelidos al supremo recurso de la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Es decir, que cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, los pueblos del mundo tienen el recurso supremo, el derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de la interpretación, porque viene así como muy artesanado al escribirlo, también hay una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas que viene a reconocer que cuando hay violaciones de derechos humanos, que los estados tienen la obligación de impedir las violaciones de derechos humanos, que las entidades privadas tienen obligación de impedir las violaciones de derechos humanos y los seres y las personas tienen también la obligación de impedir esas violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando la gente se ha puesto delante de la puerta de las casas a impedir que se produzcan desalojos forzosos, lo que han hecho ha sido cumplir con su obligación, no solamente con su derecho, sino con su obligación de impedir una violación flagrante de derechos humanos. Porque las ilegalidades no solamente las pueden cometer los particulares, sino aunque la gente se ponga toga, se ponga puñetas y firme sentencias en nombre del rey, también comete ilegalidades. Y firmar desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenar a la gente a deudas perpetuas son violaciones de derechos humanos, aunque las hagan jueces embestidos con su toga y con sus puñetas. Y yo creo que eso es algo que para poder construir una sociedad democrática es importante que vayamos teniendo muy claro, porque luego las cosas pueden cambiar. Nosotros en nuestro país estamos educados en la cultura de la impunidad de los poderosos, que siempre fueron impunes. Y no hay más que mirar, pues, en esta tierra, esta señora que tiene una medalla de la Junta de Andalucía, que se llama la Duquesa de Alba, ¿no? Que es una de las grandes vergüenzas que ella, la estirpe que viene y lo que representa para el conjunto de Andalucía, pueda tener una medalla, ¿no? Que es al fin y al cabo la muestra palpable de lo que ha sido la impunidad histórica de los privilegiados de este país, de los Botín y compañía. Y nosotros y nosotras, cuando nos enfrentamos a este conflicto al principio, creíamos simplemente que era injusto, que nos parecía muy injusto, y sobre todo que no podíamos aceptarlo porque atacaba directamente contra nuestra condición. Y luego fuimos avanzando y vimos que eran violaciones de derechos humanos, y luego ya nos fuimos a lo de los contratos, a cómo fue todo. Y hubo un momento en el que nos enfadamos mucho, pero mucho, y les dijimos a los banqueros de este país que eran unos criminales. Y hay quien se tomó eso de que cuando nosotros decimos a los banqueros que son unos criminales, pues es como cuando Dani Alves hace una entrada al borde del área. Y no nos estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a eso. Estamos yendo al fondo de la definición de criminal, que es aquel que ha cometido delitos tipificados en el Código Penal. Y además, fijaros, cuando
Perdonad. Perdonad. Cuando se cometen delitos, los que además están relacionados con violaciones de derechos humanos, pues el movimiento en defensa de derechos humanos ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Al principio eran delitos contra derechos de primera generación, los que se han trabajado hasta ahora, el derecho a la vida, delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, que por cierto, claro, nosotros llevamos un atraso, porque aquí no lo hemos aplicado. Ese es el problema. Ahora recientemente la Audiencia Nacional ha dicho que a Billy el Niño, el torturador de los luchadores de la democracia en este país, pues que no se le puede extraditar a Argentina para que pague por lo que ha hecho. Pero bueno, lo que sí es cierto es que esos derechos de primera generación tampoco se aplicaron automáticamente. Esas violaciones, esos delitos de lesa humanidad frente a derechos de primera generación no se aplicaron sin que hubiera que pelear por ello. Y es cierto que los primeros fueron los juicios que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí se generó una doctrina, pero después de eso ha habido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Y fijaros, en esa lucha en la Argentina, yo creo que es un ejemplo interesante, no porque sea igual, no porque las violaciones de derechos humanos que hemos vivido nosotros y nosotras sean iguales, pero sí es interesante ver qué fue lo que pasó y cómo también recorrieron ese camino de lo imposible a lo posible, ¿no? Y digo de lo imposible a lo posible porque en la Argentina en los 70, para aplicar el modelo neoliberal que nos están imponiendo a nosotros, impusieron una dictadura militar, hicieron un genocidio y desaparecieron sistemáticamente a las personas. Y cuando estaban desapareciendo a las personas, las madres de esas personas, enfrentándose al terror, se pusieron un pañuelo blanco en la cabeza, que no es un pañuelo. ¿Habéis visto el pañuelo blanco que llevan las madres? Pues no es un pañuelo. Son los pañales de los hijos. Y se pusieron a dar vueltas a una plaza y empezaron a pedir aparición con vida. Y después de pedir aparición con vida, dijeron aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Y les llamaban, eran las locas. La dictadura les decía las locas. Las locas porque están pidiendo locuras. Y estaban pidiendo tantas locuras que a la vuelta de allí quisieron hacer una transición como la de aquí, pero no les salió bien. Y primero hubo un primer juicio, pero rápidamente empezaron a amnistiar gente, sacaron leyes de punto final y dijeron que no iban a perseguir a nadie. Pero los organismos de derechos humanos, las madres de la plaza y otros organismos de derechos humanos siguieron peleando. Hijos, que es otro organismo de derechos humanos, siguieron peleando y esa determinación de lucha de muchos años ha hecho que a fecha de hoy muchos de los genocidas argentinos hoy se sienten ante los tribunales de justicia y muchos de esos genocidas hoy ya tengan sentencias firmes y estén pagando por lo que han hecho. Si no hubiera habido organismos de derechos humanos, si no hubiera habido madres de la Plaza de Mayo y lucha social en defensa de los derechos humanos y en contra de esas violaciones sistemáticas, hoy no habría esos juicios. Pero fijaros, esos juicios hoy tienen una relación directa también con lo que está pasando acá, porque ya hay también una querella en Argentina para mirar lo que ocurre aquí. Y es cierto que los delitos que nosotros hemos sufrido son diferentes, son distintos, no son tan
sangrientos quizás. Pero había un compañero, la última vez que hablábamos de esta campaña lo comentaba un compañero, y dice, pero es cierto que nos imponen la exclusión y la desaparición de la vida civil por medio de estos procedimientos. Y hay un debate que suena así en el plano de lo jurídico, pero que tiene mucho que ver con la vida de la gente, que dice que los seres humanos, después de ver la catástrofe que supone la imposición del modelo neoliberal, la catástrofe que supone la liberalización del sector financiero y la distribución de productos tóxicos como las hipotecas u otros que también conocemos, las hipotecas, las preferentes y otros productos tóxicos distribuidos por el propio sistema financiero, esas intervenciones de los grandes inversores internacionales como las que se están produciendo hoy en España, comprando la vivienda pública a los fondos buitre internacionales, que eso y otras intervenciones del sector financiero que es criminal, pues que eso hay que estudiarlo, y que lo que debiéramos empezar a plantearnos es en tipificar desde ya delitos económicos de lesa humanidad. Delitos económicos de lesa humanidad porque afectan directamente a la vida de las personas y porque no se puede consentir que eso ocurra. Desde la plataforma Afectados por la Hipoteca empezamos a darle vueltas también y de hecho al principio salieron algunas denuncias. Cuando lo decía, cuando hablábamos de criminales, pues ya incluso había habido algún compañero o compañera que había sacado alguna denuncia por estafa y que había ido incluso a presentarla al juzgado. Y poco a poco se fue cociendo a fuego lento la posibilidad de decir, bueno, ¿y si damos un paso más? Y si ponemos encima de la mesa y empezamos a girar un poco más la tuerca, porque hasta la fecha les hemos estado diciendo, no consentimos que haya más desahucios. No vamos a consentir que se cometa otra violación de derechos humanos. Vale. Vamos a pelear por las daciones en pago y todas las que podamos conseguir, las vamos a conseguir. Venga, vale. Pero luego hay otra pregunta, porque al final, incluso cuando la gente conseguía la dación en pago y el alquiler social y todo eso, decía, es que a mí me queda un amargor. No me queda ese amargor. ¿Y cuál es el amargor? Pues el amargor es que aunque claro, es que han cometido un delito contra nosotros y que lo primero, mirar, cuando hay una violación de derechos humanos, cuando esa violación es sistemática, precisamente para poder recomponer la sociedad, para hacer una sociedad justa, para hacer una sociedad democrática, hay 4 principios básicos que desde hace mucho tiempo se dice que se deben cumplir. El primero es el principio de verdad. La gente tiene derecho a saber la verdad. La gente tiene derecho a saber por qué se permitió que el sector financiero ejerciera el monopolio sobre el mercado de la vivienda. ¿Por qué la vivienda se tuvo que convertir en una sucia mercancía y no en un derecho de todas las personas? ¿Por qué? ¿Por qué ese monopolio ha conducido a que haya viviendas de sobra, haya 6,5 millones de viviendas vacías y tengamos la mayor crisis habitacional de nuestra historia? Cuando hay más viviendas que nunca y sobran viviendas. No dicen, no, es que sobran viviendas. Bueno, sobran viviendas a los bancos, pero a la gente le están faltando viviendas. ¿Cómo puede ser que después de todo este tiempo nadie haya investigado nada? ¿Por qué nadie ha investigado nada? Claro, porque no sé, aquí se ha empezado a coger el dinero de todos y de todas, ¿no? La banca necesita una inyección de dinero. No, pero que lo van a devolver, ¿eh? Claro, al siguiente no nos va a costar un duro, pero de momento vamos pagando, ¿no? Pero habrá que saber por qué hay que dar ese dinero. O sea, no sé, lo básico, vamos. Es decir, vas a pedir dinero a alguien, ¿no? Pues tienes que explicar por qué los banqueros no lo han dicho, ¿no? ¿Por qué se ha generado la mayor crisis económica? Hay quien habla incluso, la relaciona, la crisis económica de la magnitud de la crisis del 29, que es la mayor crisis económica que se ha conocido en la historia del capitalismo, ¿no? Y nadie va a investigar nada, nadie va a preguntar nada, ¿no? O sea, claro, porque
guardias hay un montón, y fiscales, y jueces, y el Cristo, pero entonces, el primer principio que se tiene que cumplir es el principio de verdad. Se tiene que investigar y se tiene que saber, tiene que haber una investigación, y eso hay varias formas de hacerlo. Lógicamente, lo lógico es que lo hiciéramos entre todos y todas, pero que además como es algo de interés de todos y todas, los recursos públicos se empleasen. Pues claro, igual dentro de 20 años le contamos a alguien: no, mira, yo me quedé con 25.000 euros de deuda, con 50.000 euros de deuda, cuando tenía un préstamo que estaba garantizado con una vivienda que tenía una tasación 25.000 euros por encima del préstamo. Dice, venga ya, ¿por qué se lo vas a contar tú esto? Pues habrá que tener el papel para enseñarlo. Claro, porque lo primero que nos dicen siempre cuando denunciamos cualquier cosa es decir, venga, a ver, demuéstramelo, ¿dónde están los papeles? Bueno, pues ese trabajo es importante que lo hagamos y que hagamos un trabajo de recopilación de prueba y de denuncia pública. El primer principio es el de verdad. El segundo principio es el de justicia, no venganza. No nos interesa la venganza no le conforta a una víctima. No, porque la justicia tiene una relación con el restablecimiento de la verdad. Lógicamente tiene una punición, hay una pena. A mí me gustaría que en el futuro la forma de resarcir a la sociedad por un incumplimiento de una norma penal pues no fuera las penas de prisión, pero mientras no haya otras penas, pues los ricos deberían también responder ante la justicia y no solamente los pobres, no solamente la gente que no tiene recursos. Nuestro país, fijaros, tiene 147 presos por cada 100.000 habitantes. Alemania tiene 79. Estados Unidos tiene 714. Una sociedad muy libre, pero casi 1 de cada 1.000 habitantes está preso. Pero casualmente, si hacemos un análisis económico de quiénes son los que están presos, no son privilegiados. De hecho, hace poco hemos tenido un ejemplo muy claro de cuál es la amenaza que hace la casta de este país, que controla el aparato del Estado, contra un juez que se le ocurre la ocurrencia, que tiene la ocurrencia de tocar a un intocable como Miguel Blesa y de meterle 2 veces en prisión. Un rato. Porque vamos a los barrios obreros de este país y a la gente trabajadora por cometer errores pagan mucho más y pagan con prisión preventiva, porque este es el país de Europa donde la prisión preventiva se da con más facilidad. Y resulta que aquellos con los que existe el peligro real a los ojos de cualquiera de que destruyan pruebas, y están libres para que puedan seguir poniendo en peligro esa destrucción de pruebas. Pues ese señor que se le ocurre dictar unos autos de prisión, ese señor se enfrenta a fecha de hoy a un procedimiento judicial en el que va a dejar probablemente de ser juez. Probablemente. A mí no me cae especialmente simpático el Elpidio, también os lo digo. Yo no quiero que tampoco esto se interprete con que me cae especialmente simpático. Y en general, los jueces en general no me caen simpáticos, y el Elpidio en particular pues tampoco. Pero sí es cierto una cosa: están yendo a por él por tocar a quien no debe. Y sobre todo, lo peligroso de eso no es que estén yendo a por él. Lo peligroso es que están lanzándole un mensaje al resto de los jueces. Le están diciendo que nadie se columpie, firmes, prietas las filas para garantizar los intereses de los oligarcas. Que nadie se le ocurra, que nadie tenga ocurrencias. Y no es casual que se haga esto. Y como decía cuando decíamos lo de pedir justicia, yo creo que hay que pedir justicia en la calle, que es un espacio importante que hay que reconquistar para la exigencia de justicia. Decirles que ni vamos a olvidar ni vamos a perdonar lo que han hecho. Pero, como decía antes, le tienen miedo a algunas cosas. Yo luego, antes de terminar, quería comentaros algunas. Creemos que deben ser denuncias públicas, pero como ejemplo, a lo mejor
podemos también, dentro de las limitaciones que tenemos desde la sociedad civil, porque tenemos muchas limitaciones, no tenemos muchos recursos, pero resulta que es que con los poquitos recursos que nosotros tenemos, a fecha de hoy, ya hemos puesto en marcha algunos procedimientos judiciales en los que estamos denunciando estafa sistemática. Primero hicimos algunos sueltos, la gente fue ahí un poco intentando tirar las primeras piedras. Luego denunciamos la primera gran estafa, por lo menos de una cierta entidad, que era una cosa que se llamaba la Central Hipotecaria del Inmigrante, y destapamos cómo había chiringuitos intermediarios que estaban conectados con las entidades financieras para distribuir productos tóxicos por medio de sistemas, en este caso era encadenamiento de avales. ¿Sabéis lo que es un encadenamiento de avales? Pues un encadenamiento de avales es un negocio piramidal. ¿Y qué es un negocio piramidal? Pues que yo cuando quería comprarme un piso, si no podía comprarlo, no podían dármelo, porque no me lo iban a dar porque yo no podía asumir por mis recursos económicos una deuda de 250.000 euros. Si el chiringuito me encontraba a mí un avalista o me entraba yo avalando a alguien, pues salía, en vez de con una deuda, con una responsabilidad hipotecaria de 250.000 euros, con una responsabilidad hipotecaria de $500.000. Eso es de lo que hablamos. Que hablamos de una cadena que se va enganchando y en el momento que cae un eslabón, cae toda la ristra. Bueno, pues llevamos 4 años en instrucción. 4. Empezamos con 10 denunciantes y ya van por 50. Hemos ido montando la cadena. Y dándole, como el juez no investigaba y el fiscal tampoco, bueno, pues iba llegando gente, oye, que yo también estaba enganchado, pum, y venga, pim, y le hemos reconstruido 50. Pues recientemente el fiscal, sorprendentemente, que dice que no lo ve claro. Tenemos un vídeo interesante. La verdad es que al final yo no sabía que podíamos haber proyectado, hubiera estado bien a lo mejor haberlo puesto, un vídeo donde sale el fulano y salen en el banco, el notario, en el banco, sale el avalista, sale todo Cristo allí explicando cómo se hace la movida, y lo hicieron en un programa de tele, porque no les iba a pasar nada, porque tienen la sensación de que no les va a pasar nada. Ese es el problema, y le llevamos el vídeo al juez, o sea, y esto es un programa de 4, no es un programa de cámara oculta, no. Y ellos decían, esto es un programa de integración para los inmigrantes por medio de la adquisición de viviendas. No. Esto es un programa para la distribución de productos tóxicos en forma de hipotecas, prevaliéndose de una necesidad básica para la vida de las personas llamada vivienda. Eso es de lo que estamos hablando. Y además conseguimos que declarara el dueño del chiringuito, uno de los dueños, que declarara en calidad de imputado. Pues no ha habido manera, y le hemos pedido 80 veces que su señoría cite a los directores de sucursal. Que no entendía por qué. Resulta que esta empresa patrocinaba inclusive un equipo de fútbol para poder captar gente y generarse su... ¿Sabéis qué logo llevaba el equipo de fútbol puesto aquí? El de la caja. Es decir, es una cosa como muy escandalosa. Ahí estamos, ahí estamos, y además ha sido una cosa muy curiosa porque nosotros venimos denunciando una cosa que llamábamos la gestión temeraria del riesgo financiero, la exposición al riesgo y el engaño en torno al riesgo que corría realmente la persona. Bueno, pues hay una sentencia ya del Tribunal Supremo que habla de la doctrina del enmascaramiento del riesgo. Ahí nos hemos agarrado como perros y estamos peleando lógicamente en contra del archivo de esa causa. Al mismo tiempo empezamos y dijimos, bueno, pues la verdad es que hay un montón. O sea, podríamos pensar realmente creemos que la estafa ha sido sistemática, porque ha sido una distribución sistemática de producto tóxico, por eso ha reventado el sistema financiero. El sistema financiero ha reventado porque ha habido una práctica delictiva. O sea, no es un fenómeno natural, no ha habido ninguna tormenta, no. Aquí ha habido unos señores que son responsables de lo que ha pasado. Pero bueno, había que empezar por alguna parte. Entonces, hace ya, yo creo que ya casi 2 años,
Empezamos una investigación así, tranquilamente, sin levantar demasiado aspaviento, contra dos entidades, que probablemente os suenen los nombres. Contra UCI y contra Credifimo. Que eran dos entidades que se dedicaban a importar un modelo de negocio de los gringos, de los yanquis, que es un modelo de negocio en el que ya no hace falta que vayas al banco, lo hacemos todo a una. Tú vas a la inmobiliaria, como mucho a un asesor financiero que está adosado a la inmobiliaria, y ahí lo hacemos todo. Ahí entregas tus papeles, ahí lo haces todo. Bueno, pues esas hipotecas son tóxicas, son hipotecas con un altísimo grado de morosidad, porque son hipotecas de alto riesgo, altamente titulizadas. Y esto, claro, ya acabo de soltar el palabra, perdonadme, pero lo tengo que decir, ahora lo explico. Creo que a algunos puede sonar lo de la titulización, pero comentaré alguna cosa por lo menos para que os hagáis una idea. ¿Qué es eso de la titulización? Normalmente nosotros siempre hemos pensado que el enemigo es el tipo o la entidad que tiene puesto el logotipo en la puerta. La banca comercial realmente es una comercializadora de productos, y cuando a nosotros nos daban la hipoteca, esa hipoteca no se quedaba en el banco esperando a cobrar las cuotas. Las hipotecas eran empaquetadas en fondos de miles de hipotecas. Se hacía una cosa que llamaban fondos de titulización hipotecaria o fondos de titulización de activos. ¿Por qué hacían esto? Porque imaginaros que yo meto en este paquete todas vuestras hipotecas. Yo las he firmado con todos vosotros, pero yo necesito, para poder seguir dando hipotecas a los que están ahí dentro, necesito más pasta. Y además, lo de esperarme 30 o 40 años a que me paguéis las cuotas, pues es esperar mucho. Porque la lógica del sistema capitalista es la lógica del máximo beneficio, pero en el menor tiempo posible. No hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo las empaqueto. Las empaqueto y ya las saco de mi balance. Y saco el riesgo. Ya no respondo en caso de que vosotros no paguéis. Ya no respondo. ¿Quién va a responder? Pues voy a sacar unos boletos de lotería, unos bonos, no son unos boletos de lotería, unos bonos que se van a comercializar. En España se comercializaban en un mercado que se llamaba AYAF, un mercado secundario de titulización de hipotecas, con unos papelitos como bonos. En su momento eran papeles, y esto ahora es un clic de internet, y eso se negociaba en un mercado secundario, y entonces ellos se sacaban, y rápidamente al vender esos bonos volvían a captar capital para volver a dar hipotecas ahí. ¿Qué es lo que hace esto? Una bola, porque según he dado esas, nuevamente las tengo que volver a titulizar y otra vez, ¿vale? Porque el margen se reduce, pero al ser muchas, pues gano. Y luego me quedo además al fondo este, que no tiene personalidad jurídica, sino que es un fondo nada más, un balance de entradas y salidas, ¿vale? Para que nos pase por simplificar. Le firmo un contrato y me quedo con la gestión del crédito. Entonces, aunque yo estas hipotecas ya las he sacado al mercado y él tiene los bonos, ¿vale? Pero yo llego a un acuerdo con él y me quedo con una parte de la pasta para seguir pasando en la cuota. Vosotros, por supuesto, no os enteráis de que está titulizada la hipoteca ni nada. Ahora nos hemos empezado a enterar al final con el tema de las daciones en pago y tal y cual, sí nos hemos empezado a enterar un poco, pero en principio nada, de nada. O sea, para nosotros la cuota no la sigue pasando el banco y listo. Entonces, al final, este sistema, que es lo que hacía, que como esto tenía que rotar rápidamente, y este paquete, y luego el otro paquete, y luego el otro paquete, las primeras hipotecas que se comercializaban eran buenas. Bueno, buenas, no tenían gran riesgo, pero según terminabas de titulizar estas, tenías que volver a titulizar. ¿Cuáles? Otras. Y otras. Más. Y entonces el círculo es una bola de nieve que tenía que ir cada vez más rápido. Cada vez más rápido, que al final estaban dando las hipotecas, bajando muchísimo el control de riesgos de qué tipo de hipotecas estaban dando. Y además, cuanto más grande fuera la hipoteca, mejor. Entonces, claro, en función de qué das la hipoteca,
además decían, el fondo de utilización hipotecaria es un fondo muy estable, muy seguro. De hecho, fijaros, hasta tal punto se parecía a lo de los Yankees que los fondos se llamaban igual, RMBS, se llamaban igual que el rollo de los gringuitos, ¿no? Y decía, o sea, ¿cómo podemos hacer que la hipoteca sea más grande? Pues es muy fácil, haciendo que el precio de la vivienda sea más grande. Entonces, aumento artificialmente el precio de la vivienda. ¿Por qué estoy aumentando artificialmente el precio de la vivienda? Para aumentar artificialmente el precio el volumen de la hipoteca, que es de lo que yo gano pasta. Y para eso inclusive tenía mis tasadoras fantásticas, en las que primero eran mis colegas, ¿no? Pues hablando así en plata, mis colegones con los que yo tenía mis contratos, mis cosas, y yo firmaba 2.000, 3.000 o 5.000 o 10.000 de tasaciones. Pero ya hubo un momento en que eso no era suficiente, y llegó hasta el punto de no ser suficiente que me creo mi propia tasadora, es decir, yo al final me voy al mercado diciendo, tengo un volumen de hipotecas garantizado con unos inmuebles que valen tanto. Al final es todo humo, es todo mentira. Pero fijaros, aquí petó el sistema financiero, petó lo de las hipotecas, lo de empezar a decir, hombre, que las viviendas estas, pero ¿cómo puedes decir que vale una casa en Vallecas de 80 metros cuadrados, 240.000 euros? ¿Dónde vamos, no? O sea, es que a los ojos de cualquiera es inviable, ¿no? O sea, peta, ¿no? Peta. Bueno, pues todo esto, los de los chiringuitos estos eran los que se encargaban del segmento más tóxico. Imaginaros, si los bancos lo habían hecho, lo hicieron, pues lo que ya no cubrían ni tan siquiera los bancos y las cajas que ya se habían dedicado a ese rollo, luego ya estaban el especialista en tóxico, productor de, si hablamos en cuestión de venenos, pues yo qué sé, un veneno tóxico, toxiquísimo. Y ahí estaban estas empresas que eran UCI y Credifimo, que eran las que daban las peores. Aquellos a los que las entidades financieras no estaban dispuestos a dárselo, ellos sí estaban dispuestos a dárselo. Hasta tal punto, fijaros, que compareció en el Senado uno de los jefazos de la Asociación de Tasadores, y le dijeron, justo cuando estalló la crisis de las hipotecas basura en Islandia, y le decía, bueno, pero a ver si aquí en España vamos a tener lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Dice, no, en España no, porque en España las hipotecas en ningún caso se han hecho de la misma manera que en Estados Unidos, porque aquí se hacen en las entidades financieras, no hay intermediarios. Bueno, estuvo describiendo la actividad de estas dos empresas de manera bastante definitoria. Lo tenemos, si queréis, en algún momento, si alguien tiene interés, le podemos pasar. Y hay un dosiercillo que lo metimos en relación a estas denuncias. Primero metimos la de UCI, y además UCI es interesante porque UCI es una cosa que llaman, también esto es inglés, joint venture, que suena como una aventura, no vamos a disfrutar una aventura, una joint venture. Bueno, pues esto era una empresa que montaron entre el Banco Santander, que es una de las principales, si no la principal entidad financiera de este país, con el BNP Paribas, que es una de las principales entidades financieras de Francia. Fijaros, el BNP Paribas le han pillado en Estados Unidos también con el carrito de las hipotecas basura, también ha tenido ahí sus cosillas. Bueno, pues estos se montan esto al 50%, 50-50, ¿no?, para comercializar este tipo de hipotecas. Estas hipotecas que no se comercializan en Santander ni se comercializan en BNP, pues crean esta entidad para hacer una comercialización sin oficinas, una comercialización basada en una cosa que se llama low doc, poca documentación, quiere decir, ¿no? Si alguien ha tenido la desgracia de firmar una hipoteca de estas, sabe cómo es, llega bajo las nóminas, llega bajo las declaraciones de la renta, y ellos hacían las fotocopias y las enviaban a UCI. Vamos, de hecho, pues público y notorio que ahí, vamos, han hecho Photoshop, pero vamos, son unos cursos de Photoshop, han hecho los intermediarios de esas entidades para alucinar. Pero bueno, cuestiones aparte de lo que puede ser esas prácticas del último eslabón de la cadena, lo que sí es cierto es que estaba pensado para eso, estaba pensado para
hipotecas que solamente podemos definir como tóxicas. Hablaríamos de productos financieros tóxicos de alto riesgo y que son perjudiciales para las personas que los firman. Fijaros, eso es, yo siempre pongo una comparación con una empresa que se dedica a comercializar coches. Normalmente cuando hablamos de hipotecas siempre nos dicen, bueno, tú sabías lo que habías firmado, te dieron ahí el contrato, firmaste lo que tú quisiste, ¿no? Que te quejas, has firmado lo que te han puesto. Ya. ¿Quién se ha comprado un coche aquí en esta sala? Mucha gente, ¿no? Y nuevo, alguien también, ¿no? Bueno, cuando te lo compran nuevo, además te dan un libro. ¿Habéis visto el libro? Con la descripción técnica del vehículo, ¿no? ¿Alguien se ha leído el libro? No, pues, no, vamos a ver. Que puede ser que haya alguien que se lo haya leído. La siguiente pregunta, ¿y lo ha entendido? Claro, porque si a mí me dicen, no, usted se va a comprar un coche de última generación, buenísimo, adaptado, además adaptado a usted y sus características, porque es lo que usted necesita. Hemos hecho un estudio de su perfil, ¿no? Que es lo que te decía, un estudio de su perfil, estudio por el que le hemos cobrado un pastón, por otra parte, que lo sepa usted, porque claro, todas estas intermediarias, aparte de la hipoteca, te metían el sablazo del estudio financiero, el 5, el 10% de la hipoteca, bien, para que tú confíes, además, la confianza profesional en el tema, ¿no? Imaginaros si es un coche, a mí me dicen, no, pues mire, su coche va provisto de unos frenos VS, bueno, a mí me suenan los ABS, yo de V no hay ni idea, ni VS, y esos qué tal son, flaman, para usted lo mejor. Para usted los frenos VS son estupendos, están adaptadísimos. Si usted me lo dice, yo mire que le voy a decir, pues así será. Y además, si yo le he pagado para que me busque un producto adaptado a mis circunstancias, pues le tengo que creer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el problema no es ese. El problema es cuando yo voy a 150 o a 110. No vamos a decir a 150 porque es más de la velocidad permitida. 110 por la autovía. Y resulta que tengo que pisar el freno y no frena, y resulta que eso empieza a hacer un montón de gente en las carreteras con unos determinados modelos de vehículos y se empiezan a estampanar por todas partes, y resulta que se sabe y se puede investigar de que sabían que eso no frenaba, ¿qué pasaría? Nadie tiene ninguna duda, ¿no? Habría que empapelar a los que han hecho eso, ¿no? Bueno, pues resulta que en este país ha habido 400.000 ejecuciones hipotecarias. Ha habido un aumento salvaje de las ejecuciones hipotecarias y nadie ha dicho, oye, ¿qué ha pasado con esos productos? ¿Cómo son? ¿Qué han hecho? ¿Cómo ha sido esto, no? Y además, no solamente eso, sino que imaginaros que llega el productor de los coches con los que se está estrellando la gente y dice, no, que me van mal las cosas, que me pongáis aquí la amorterada para poder mantener la empresa. Pero estamos locos. No, pero y alguien le ha preguntado, ¿y por qué te va mal la empresa? No, porque como se está estampanando todo el mundo por las carreteras. Bueno, claro, pues se está estampanando todo el mundo por las carreteras, pues en este caso se está estampanando todo el mundo con las hipotecas. ¿Y por qué nadie les pide responsabilidades? Bueno, pues estos en concreto, las tasas de morosidad, nosotros hemos cogido aparte, ahí se hizo la investigación, unimos dos piezas. Las piezas pequeñitas, es decir, que eran los perfiles y las escrituras de un grupo de gente, todo el mundo no se podía, pero de un grupo de gente hicimos el estudio, y luego los papeles grandes, donde venían los informes de las calificadoras, donde dicen que son basura esas hipotecas, y se lo hemos enseñado al juez. Hemos visto. Nosotros que no, vamos a ver, sin medios, o sea, sin posibilidades, sin nada. Nos hemos ido y le hemos dicho, ¿qué hemos hecho? Pues como ciudadanos preocupados, ¿no? Pues hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial hechos de apariencia delictiva. Eso es una denuncia. Y claro, ¿el problema cuál es? La pregunta siguiente es, ¿pero esto que ha sido una casualidad? ¿Lo ha hecho un fulano en una sucursal? No, esto no es una casualidad, esto es un modelo de negocio.
Esto es un modelo de negocio y es una estafa sistemática porque hay un engaño bastante para que se produzca un acto de disposición patrimonial, que es firmar una hipoteca y pagar un montón de cuotas durante un montón de tiempo en perjuicio de las personas que lo firman. Es un delito que afecta al mercado, porque lógicamente además han sido entidades que pues, han tenido un volumen importante de hipotecas. Afectan a los consumidores. Y luego, claro, la siguiente pregunta es, bueno, pero lo han hecho solos, ¿quién es el que lo ha hecho? No, pues que esto solo no se puede hacer, esto hay que organizarse. Ah, que hay que organizarse. Claro, hay que organizarse. Pues eso también viene en el Código Penal, cuando te organizas para cometer delitos y tal, o utilizas una asociación para cometer delitos y cosas de esas, pues claro. Pues al final hemos pensado que igual podía ser que, además de un delito de estafa y además de delito contra los consumidores y contra el mercado, pues igual también pudiera haber un delito de asociación ilícita en concurso con banda criminal. Y la siguiente pregunta, ¿quién? Hombre, pues en principio, Consejo de Administración de UCI, por ejemplo. No, parece que es razonable. Pero claro, ¿el Consejo de Administración de UCI puede hacer algo? ¿Esto de quién es? ¿Este chiringuito de quién es? No, este chiringuito es del Banco Santander y BNP Paribas. Ah, pues igual esto también, ¿no? Claro, pues también. Entonces, pues también hemos puesto al Consejo de Administración de BNP Paribas y al Consejo de Administración del Grupo Santander. A la cabeza don Emilio Botín, doña Patricia, don Abel Matutes y compañía. Pues eso es lo que viene a ser el personal. Hicimos una primera denuncia, se ha hecho una segunda ampliación. Esa segunda ampliación es una ampliación que yo creo que tiene una parte interesante, técnica interesante, no solamente para las personas afectadas por la hipoteca, sino para el conjunto de la sociedad, especialmente por lo que se refiere por la relación que tiene con las ayudas públicas recibidas por los bancos. Y explicaré por qué. En la ampliación descubrimos que dos de los fondos de utilización hipotecaria, los que hablábamos antes, el fondo 18 y el fondo 19, resulta que no los habían vendido en el mercado. Empezamos a ver las escrituras de los fondos y pone que es autocartera. ¿Qué es autocartera? Que se han quedado con los bonos. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué externalizas los bonos? ¿Por qué externalizas el...? No, porque sacan los boletos de lotería para luego quedártelos tú solo. Pues tenía un motivo. Resulta que para poder acceder a las ayudas del banco, al dinero liquidito tan majete del Banco Central Europeo, hay que presentar garantías. Igual que cuando vais vosotros a pedir las hipotecas, le tenéis que poner vuestra vivienda. ¿Qué pusieron estos? Los bonos. Unos bonos, vamos, que valían, no te quiero decir cuánto. ¿Y sabéis lo que consiguieron a cambio de eso? Pues un dinerito súper barato, fresquísimo, que diría aquel, para vendérselo seguidamente en una buena parte al Estado a un precio bastante más alto. Entonces, para que también vayamos viendo un poco cuáles son las lógicas y la relación que tienen unas cosas con otras. Esto se lo hemos contado al juez. Cuando hicimos esta ampliación, presentamos también la de Credifimo. El modelo de Credifimo es muy parecido. El modelo de Credifimo tiene tiene una cosa mala, que es que ya, lógicamente, esto viene de Cajasol y es una entidad que está prácticamente desaparecida, pero ahora está absorbida por la CaixaBank. Bueno, está Fainé también, a ver qué dice sobre el tema, ¿no? Si está tomando medidas, si ha descubierto alguna cosa y la ha puesto en el conocimiento de la autoridad judicial. Y era muy interesante porque a estos hay una diferencia. UCI comercializa a través de una cosa que es Santander de titulizaciones. Entonces se lo quedaban todo entre ellos, ¿no? Entonces los bonos, tal. Pero los otros lo hacían a través de otra titulizadora que no era de ellos, que era TDA. Entonces TDA, cuando empezó a destaparse todo el tinglao, se pilló un globo enorme. ¿Por qué? Pues porque dijeron, oye, que lo que nos habéis traído aquí es un escándalo, ¿no? Estamos aquí perdiendo dinero como locos. Y les pusieron una demanda civil a los de Credifimo, ¿vale? Una demanda porque decían que habían dado los créditos sin mirar la documentación, que patatín y que patanal. Y hay una sentencia absolutoria para Credifimo en materia civil, que lo que viene a decir, bueno, los de Credifimo cuando le dicen que dónde están los papeles, dicen, es que en la mudanza no te vas a creer
No te vas a creer que en la mudanza se nos han perdido un montón de papeles. Eso está por escrito, ¿eh? O sea, yo, si alguien tiene especial interés, le pasamos la sentencia de Marras, porque es buenísima, es buenísima. Perdonad que me tome las cosas así, pero es que yo creo que frente a esta situación nosotros tenemos que ser capaces de recuperar la alegría en la batalla que tenemos con estos perros. Yo creo que esa es la primera victoria que vamos a tener. Es decir, en el momento en que nosotros digamos, mira, tú me puedes quitar lo que tú quieras, pero a mí la alegría de ir a por ti, que tú sepas que no sé cuándo, pero cuando te enganche, te engancho. Y en esas andamos, ¿no? En esas andamos, que cuando presentamos las denuncias en la Audiencia Nacional, si os habéis fijado, los medios de comunicación no han dado mucha bola, porque no parece que tengan mucho interés, porque claro, estamos tocando ahí, les estamos tocando a la madre, y además los juzgados tampoco han notificado qué están haciendo con ellos. Solamente a través de algún medio de comunicación se ha sabido filtrado, no porque nos hayan notificado, que nosotros nos hemos presentado otros papeles para que luego nos puedan notificar las cosas y todo. El juzgado no ha notificado nada, que el caso de UCI lo tiene Ruz y que había mandado a la Fiscalía Anticorrupción el caso para que lo estudie. De hecho, sabemos que nos ha llegado por lo que han ido filtrando a la prensa, no por lo que nos han notificado, que primero, cuando hicimos la primera denuncia, lo mandó a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción informó negativamente en contra de la apertura de diligencias. Todo esto no hemos visto ni un papel. Una cosa un poco escandalosa, pero bueno, pero nos la han contado los periodistas. Y después de eso, cuando hicimos la ampliación, otra vez ha ido la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, claro, ¿cuál es el asunto? Este tema, si nosotros pensamos, o estos temas, si nosotros pensamos simplemente que la movida es llevar papeles a los juzgados, estamos perdidos. Esto no va de eso. Al juzgado hay que llevar papeles, pero hay que llevar gente. A la calle hay que llevar gente. Eso es muy importante. Ya el año pasado, cuando planteábamos el principio de esta campaña, de la campaña Juicio y Castigo, de lucha contra la impunidad, se hizo las primeras marchas contra la impunidad, se hizo el tema, se empezó a sacar la consigna de Juicio y Castigo. La semana pasada, a raíz de que ya se sabe que nuevamente estaba en anticorrupción, se hizo otra movilización de rodea a la Fiscalía y además les dijimos que rodeamos a la Fiscalía Anticorrupción porque sabemos que está ahí, entonces presentamos un papel diciéndole, oye, que sabemos que tenéis estos papeles y tal, ¿qué pasa con lo de la central hipotecaria del inmigrante? Que es un escándalo, que no se investiguéis nada y tal y cual, que no investiguen nada de UCI, de Credifimo y de otras tantas miles de cosas, que es un escándalo, que no le dediquéis recursos y tiempo a investigar esto, que es público y notorio que se han cometido delitos con este tema. ¿Cuál es el planteo ahora? Bueno, el planteamiento ahora a corto plazo es, hay una propuesta que en principio, yo supongo que irá por lista general, si no está ya, tiene que estar en breve, de cómo preparar la mani del 8. Se planteó en la última asamblea estatal continuar con la campaña de Juicio y Castigo, ya hay algunos materiales funcionando por ahí, ir haciendo acciones de denuncia con el tema en contra de la impunidad, y el día 8 de junio hacer las segundas marchas contra la impunidad. A modo de preparación, la idea es creo que es el día 30, me puedo equivocar porque mi mente es un poco, tengo mis dificultades de memoria, pero creo que es el día 30, volver a hacer otro rodeo a la Fiscalía para intentar señalarles, y en este caso el planteamiento es, los lemas que se plantearían sería segunda marcha contra la impunidad, por el derecho a la vivienda, y como lema central banqueros a prisión, sería como el lema central de la marcha, intentar un poco trabajar ese asunto. Ya hay incluso algún modelo de cartel por ahí funcionando, se empezará a rular también, por si se quiere usar, y un poco el asunto es hacerlo flexible, lógicamente esto se plantea como orientativo para que cada cual en cada sitio pueda ver qué posibilidades son las que hay, pero hay una cuestión que sí que creíamos que era interesante, y es cambiar la lógica del conflicto. Nosotros estamos en un conflicto. Hasta ahora hemos estado pidiendo tregua en el sentido de, bueno, acciones en pago, alquileres, no desahucios, y ahora, si nos fijamos lo que han hecho los bancos en la última etapa, ha sido ponerse como, yo no sé si flexibles o correosos, tengo dudas si decir que son flexibles o correosos.
se ponen correosos, te hacen llevar un montón de papeles, entras, sales, no me hagas concentraciones en la puerta, que si no, no pensamos tranquilos. Es un poco así como que no se sabe muy bien, ¿no?, cómo engancharnos. Entonces, creemos que esta campaña tiene una cosa interesante, y es que dices, sí, yo negocio contigo, yo lo que tú quieras, pero aquí hay una línea que además tenemos que plantear a nivel social, no solamente las personas afectadas, sino el conjunto de la sociedad frente al sector financiero. Es decir, aquí hay una línea, y la línea es que aquí ha habido una violación sistemática de derechos humanos, que aquí ha habido crímenes que se han cometido con productos financieros tóxicos, y que evidentemente ni vamos a olvidar ni vamos a perdonar, y lógicamente que don Emilio Botín, que Isidre Fainé, que el González y compañía sepan que no vamos a parar y que vamos a exigir juicio y castigo hasta que paguen por lo que han hecho. Yo creo que eso es una línea de confrontación muy interesante para poder mantener colectivamente, que eso es, independientemente de que sí, nosotros dialogar, sí, intercambiamos prisioneros, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, intercambiar prisioneros, pero nosotros tenemos claro que lo que han hecho no ni le vamos a olvidar ni vamos a perdonar, y que aquí ha habido una violación sistemática de derechos humanos, y que tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación para las víctimas, y esto nunca más, para que esto nunca más se repita. Y creo que además ellos tienen que sentir la determinación absoluta de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y que nos hemos dado cuenta que tras esta aparente democracia que supuestamente estamos viviendo, los recortes sociales, la nacionalización de la deuda privada, el salvataje de los bancos, la impunidad de sus dirigentes, es la dictadura abierta del capital financiero, y que la gente de la calle, que la gente trabajadora, vamos a estar ahí para construir una nueva democracia basada en los derechos humanos, y vamos a hacer que los derechos humanos se conviertan en una realidad que podamos disfrutar todos y todas. Gracias. Bueno, estamos justos de tiempo porque los compañeros tienen ahora que hacer una asamblea. Si alguien tiene alguna pregunta, las planteamos todas de golpe y ya Rafa las va contestando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues Rafa, ha estado bastante claro lo que tú has contado, porque nadie pregunta. Ha sido una charla fantástica, a pesar de que has estado contando cosas que no son nada fantásticas. Pero bueno, muchas gracias. Para terminar, ha sido un placer poder pasar la tarde con vosotros y con vosotras. Nos vemos pronto en las calles. Córdoba siempre está ahí cuando toca dar la pelea. Y luego, con el tema que yo se comentaba antes, ya que se echa el guante, yo lo recojo. Sé que se han comentado algunas cosas que técnicamente son un poco espesas para poder digerir en una hora, que no sé cuánto está, una hora, media, no sé lo que he echado, pero mucho rato. Si queréis, muestro la disposición para que un día trabajemos, a lo mejor incluso con alguna cuestión gráfica o alguna cosa, para que podamos ver y desentrañar y verle las entrañas a la bestia. Hay disposición y voluntad, y encantado además de compartir con vosotros y con vosotras lo que haga falta.